Hola y bienvenidos a Panda Stacker. Los que me seguís hace tiempo recordaréis que el 2 de octubre publiqué un vídeo que os dejo en la descripción. Es importante que lo veáis porque está de plena actualidad, que se titulaba Premiums del 50%, ¿qué está pasando con la plata física? Y es que muchos os alertabais y me preguntabais qué pasaba que de repente en las tiendas alemanas, la plata física había pegado un subidón sin que hubiera ocurrido nada en la cotización spot de la plata. Bueno, os conté que lo que ocurrió fue que la Hacienda alemana, la Hacienda Federal, envió un comunicado a las haciendas de los estados, de los Länder, diciendo que la interpretación de que a las monedas de plata bullion se les podía aplicar el IVA de margen, como otros objetos de colección y demás, no era correcta y que por tanto había que aplicar el IVA general. Como os digo, es importante que veáis ese vídeo y la actualización que publiqué unos días después, que os dejo también en la descripción. Es importante para entender todo este embrollo de lo que es el IVA de margen. Lo que ocurrió es que las tiendas subieron precios. Los premium de una onza de plata pasaron a estar en torno al 50%, eso en algunos casos, y en otros, en la mayoría, simplemente dejaron de vender plata hasta que pudieran aclarar qué pasaba o cómo les afectaba, y desapareció la plata de sus inventarios. Una tienda llegó a publicar que, según sus abogados, la normativa no era válida porque no estaba aprobada por el Parlamento y no sé qué historias, y que iban a esperar a ver qué pasaba, pero que creían que todavía se podía utilizar el IVA de margen. Yo os dije aquí que era totalmente válida, que no había nada que rascar, porque no era una ley, como decía esa tienda. La ley ya estaba en vigor hacía mucho tiempo. Lo que había era una interpretación que los comercios de bullion hacían y que hasta entonces las haciendas de los Länder miraban para otro lado, pero ese día la Hacienda Federal fija criterio y explica claramente cuándo es aplicable el IVA de margen y cuándo no, y explica también por qué en el caso de las monedas de plata inversión tipo bullion no lo es. Por lo tanto, a la tienda esa yo lo que le recomendaría es que desde luego cambie de abogados, porque vamos, sin ser yo abogado y usando la traducción de Google me queda claro lo que había, pues no me entra en la cabeza que realmente unos abogados le pudieran decir a esa tienda que no pasaba nada. Pero bueno, cada uno. Después de todo aquello, publiqué una actualización donde os contaba que después del fin de semana y de un lunes festivo en Alemania, una vez que consultaron todas las tiendas volvieron a tener plata en su inventario, pero con mínimo un 40% de premium. Desde entonces hemos estado así, con las tiendas aplicando un IVA general, incluso aunque en su web dijeran que se aplicaba IVA de margen. Una cosa que me llama mucho la atención de los alemanes, ¿no? En plan, seguimos aplicando IVA de margen, pero resulta que estás aplicando un 19 o un 20% de más. El caso es que nunca más nadie nos explicó qué pasaba con esto. Los precios subieron y ahí se quedaron. Durante un tiempo incluso fue más barata la plata en tiendas españolas que en Alemania. Bueno, básicamente porque tenían stocks y fueron vendiendo lo que tenían. Pero también os comenté en aquel vídeo que eso iba a afectar a toda Europa, pues las tiendas españolas principalmente compraban a las grandes tiendas alemanas. Y así ha sido. De hecho, hoy hay tiendas españolas con precios realmente desorbitados. Otras no tanto, pero algunas desde luego no sé a quién van a vender habiendo otras alternativas. Pero en cualquier caso, lo interesante es que hace unos días nos hemos enterado un poco más de cómo queda este asunto de la plata en Alemania y el IVA. Una conocida tienda, de las más importantes de Europa, hace una semana aproximadamente, envió un correo a sus clientes diciendo que, bueno, como ya sabremos, debido a un cambio en la legislación alemana del IVA, desde el 1 de enero la plata será gravada con el tipo de IVA local del comprador. Y nos invita a comprar antes de eso algunas monedas mientras estén en stock, y nos nombra algunas de ellas. Vamos a hablar de esto un poco. Bueno, el correo es un poco de aquella manera. No voy a decir que engañoso, porque no es que sea engañoso, pero primero, no hay un cambio en la legislación alemana. Hay una fijación y aclaración por parte de las autoridades de cómo se debe de actuar, porque estaban ustedes actuando mal. No hay una nueva ley. Y lo de venga, daros prisa para poder comprar sin IVA, bueno, es en algunas monedas en concreto, muy pocas, y curiosamente las ofrecían con IVA de margen, pero con un premium tan elevado que salían igual que las que ya tenían IVA general. O sea, yo no sé si nos toman por tontos o cómo va esta cosa, ¿no? Así que bueno, no me ha gustado nada la forma en la que una tienda tan seria lo ha comunicado, pero sí que el correo deja clara una cosa. Y es que a partir del 1 de enero, no solo tienen que aplicar el IVA general en las monedas de plata bullion, sino que tienen que aplicar el IVA general del país del comprador, no el IVA general de Alemania. Esto es importante porque el IVA en Europa no es igual en todos los países. Está bastante armonizado. En España es el 21% el IVA general y en Alemania el 19%. Y es verdad que la media de todos los países europeos está creo que en el 21,70. Es decir, nosotros estamos un poco por debajo de la media, pero básicamente en la media.
pero estamos por encima de Alemania. Alemania 19%, nosotros 21%. En Dinamarca, por ejemplo, o Suecia están todavía peor porque su IVA general es del 25%. Entonces Alemania, cuando una tienda alemana venda plata a un comprador alemán, le aplicará el 19%, pero si nos lo vende a un comprador en España, tiene que aplicar el 21%. Si es a Dinamarca, el 25%. Por lo tanto, quiere decir que al vender plata bullion tienen que gravar el IVA del país del comprador. Tienen que recaudar ese IVA y pagarlo al país correspondiente. Hay ya una ventanilla única europea para poder hacer eso por parte de las empresas. Una ventanilla única digital, por supuesto. Porque esto se viene haciendo desde hace años con algunos sectores, por ejemplo, con los servicios digitales. Hay una ley europea que cuando lo que se vende son servicios digitales y no bienes, se cobra el IVA del país donde está el cliente, y la empresa trimestralmente tiene que ingresar los importes recaudados de IVA a la hacienda de cada país de donde haya venido ese dinero. Bueno, pues ahora, si nos van a aplicar en Alemania el IVA local y no el de Alemania, quiere decir que ellos tienen que hacer eso también con la plata. Con lo cual, aquellas tiendas que ahora mismo nos estén aplicando un 19% de IVA, a partir del 1 de enero nos tienen que aplicar el 21% si estamos en España. Por lo que en principio todavía nos queda algo de subida. Digo en principio porque hay tiendas que, por lo que he visto hoy, ya están aplicando a pedidos a España un 21%. Pero en el caso de las que no lo aplican y están aplicando un 19%, todavía habría un 2% más de subida. Así que los altos premiums de la plata física, como decíamos ya hace tiempo, han venido para quedarse. Porque si a premiums ya elevados sumamos un 21%, no vamos a ver jamás la plata con premiums muy por debajo del 40%. Y es lo que hay, no hay otra. La industria, lógicamente, compra sin IVA si son operaciones intracomunitarias, o lo desgrava después si lo compra con IVA. Pero en el caso de particulares, ese es el precio si queremos plata física. Incluso aunque compráramos a particulares, el precio no va a bajar mucho, porque encima estamos viendo cómo si compramos a un particular lo tenemos en el momento, y en una tienda desde hace tiempo toca esperar, y bastante, así que esa inmediatez también se paga. Es el fin de la plata barata entre comillas, pero no es el fin de la plata inversión. Podemos enfadarnos 3 días y decir, bueno, pues no compro más plata a esos precios, pero la plata se sigue vendiendo, de hecho hay mucha demanda y se va a seguir vendiendo, eso sí, con premiums del 40% mínimo, es lo que hay. Es una locura para nosotros si llevamos tiempo en esto ver cómo aumentan los premiums, pero los que empiezan y no tienen referencias de precio físico anterior en su pila, pues ese es el precio con el que comienzan, el premium con el que comienzan. Quiero decir con esto que nos echamos las manos a la cabeza por pagar 30 euros o más por una Britannia estando el spot a 22 euros, pero no hay otra opción para comprar plata bullion de mints soberanas. Así que si la queremos, eso es lo que hay de aquí en adelante. Bueno, contadme vosotros en los comentarios un poco vuestra idea. ¿Vais a seguir apilando plata igual que antes los que, por supuesto, ya apilabais? ¿Vais a apilar menos o vais a directamente dejar de apilar plata? Un saludo y nos vemos.